¿Sabías que en el arte monumental de la antigua Mesopotamia aparecen figuras aladas que sostienen dos objetos muy específicos que a primera vista parecen extremadamente familiares para nosotros? En los relieves del Imperio neoasirio, guerreros alados y genios protectores sostienen un cono en una mano y un recipiente con asa en la otra. Para muchos espectadores modernos, esta última figura se asemeja a una cartera rígida o bolso. Algo tan cotidiano que cuesta imaginarlo en manos de seres divinos de hace casi 3000 años. Pero no se trata de un error de interpretación ni de una ilusión digital reciente. Se trata de una representación recurrente dentro del corpus iconográfico de Asiria, especialmente en las paredes del palacio de Ashurnasirpal II y otros edificios reales de Kalu, hoy Nimrud. Este detalle llama inmediatamente la atención, porque no aparece de forma aislada o decorativa, sino que parece formar parte de un conjunto visual muy específico. Estas figuras aladas, conocidas por los eruditos como Apkayu o genios guardianes, presentan este par de objetos con tanta regularidad que es difícil descartarlo como una simple coincidencia artística. ¿Por qué un recipiente colgante, aparentemente rígido y con asa, aparece en las manos de seres que simbolizan sabiduría y protección? Aquí nace el misterio profundo que exploraremos en el vídeo. Un símbolo que parece moderno, pero que existe desde hace milenios, tallado en piedra y distribuido en relieves rituales que no eran vistos por ojos profanos. La pregunta que surge no es si este objeto era una cartera en el sentido moderno, sino por qué un objeto con forma tan particular fue escogido para acompañar a estas figuras protectoras y qué significado tenía en la cosmovisión de los antiguos mesopotámicos. En un contexto donde cada símbolo tenía peso religioso, político y ritual, este objeto no podía ser meramente ornamental. Para comprender mejor lo que estos objetos representaban, necesitamos imaginar el lugar donde se encuentran. El palacio noroeste de Ashurnasirpal II en Nimrud, una de las capitales más poderosas de Asiria. Las paredes estaban cubiertas por imponentes relieves que no eran simples decoraciones, sino declaraciones simbólicas de poder sagrado, protección espiritual y legitimación de la autoridad real. El British Museum describe este tipo de iconografía como una parte destacada del arte asirio, donde figuras sobrenaturales, con cabezas de aves o totalmente aladas, se colocaban frente a escenas de rituales, árboles sagrados y la figura misma del rey, simbolizando un orden cósmico garantizado por fuerzas superiores. Lo que distingue visualmente a estos genios es, precisamente, el gesto que se repite. Sostienen un cono y un objeto que cuelga a su lado. Este gesto no se limita a un relieve aislado, sino que se repite en grandes paneles a lo largo de las salas principales. En algunos casos, estas figuras parecen realizar un acto. El cono se dirige hacia un árbol estilizado o hacia el rey mismo. No están posando. Están realizando un acto que tenía significado dentro de un contexto ceremonial y protector. Para un observador moderno, lo que más llama la atención es la claridad del contorno del recipiente, con su asa visible, colgando como si fuera algo tangible. Pero debemos recordar que este objeto no era una bolsa personal como las que usamos hoy. Los arqueólogos interpretan estas representaciones dentro de marcos simbólicos profundos relacionados con rituales sagrados de purificación y orden cósmico. Durante mucho tiempo, la explicación académica más aceptada sobre estos elementos era bastante sencilla. El llamado bolso o recipiente no era ningún bolso moderno, sino un cubo ritual conocido en acadio como bandudu. Junto con el cono, que en fuentes asiriólogas se denomina muyilu, o purificador, estos objetos se usaban dentro de ritos de purificación. En este contexto, el Apkayu sumergía el cono en el líquido sagrado contenido en el recipiente y luego lo agitaba para esparcir el agua o el polen sobre el árbol, sobre el rey o sobre un espacio sagrado. Esta interpretación se basa en estudios iconográficos y lingüísticos que conectan los términos conocidos en textos cuneiformes con estas representaciones artísticas. Aunque las fuentes escritas que describan detalladamente el ritual son raras, el consenso académico es que no se trataría de un objeto utilitario cotidiano, sino de un implemento ceremonial con uso específico dentro de la religión y magia mesopotámica. Además, al estar asociados con figuras protectoras que flanquean santos, reyes o árboles sagrados, estos elementos forman parte de una narrativa visual de orden, purificación y continuidad divina. Esta función ritual, lejos de simplificar el misterio, lo profundiza. No estamos frente a una bolsa para llevar pertenencias,
sino frente a un símbolo ritual cargado de significado en el antiguo pensamiento mesopotámico. La verdad sólida que podemos extraer de la evidencia arqueológica y las interpretaciones especializadas es que el bolso de los dioses observado en relieves asirios no era una tecnología perdida o una bolsa moderna. Su función probable fue ritual, simbólica y religiosa. El recipiente, bandudu, junto con el cono, muyilu, representaba un gesto ceremonial. La purificación o bendición de un espacio, una figura o una estructura dentro de un contexto del orden cósmico. Para los antiguos mesopotámicos, los rituales no eran superstición ligera. Eran formas de interactuar con el mundo invisible, de sostener una estructura social y de demostrar que la civilización misma estaba respaldada por un orden sagrado. Cada gesto en un relieve tenía una intención, y estos objetos estaban integrados dentro de esa intención profunda. En palabras simples, el objeto que parece un bolso para nosotros no era una cartera moderna ni un dispositivo desconocido de ingeniería antigua. Era un recipiente ritual usado en ceremonias de purificación representadas en el arte monumental de Asiria. Aunque su forma familiar puede provocar preguntas, su significado está profundamente arraigado en la religión y el simbolismo de la antigua Mesopotamia. Si te gustan los misterios antiguos explicados con evidencia real y sin exageraciones, suscríbete al canal, deja tu like y comenta qué te intriga más de estos símbolos. ¿Era un acto de purificación, un signo de protección o un símbolo de sabiduría antigua? Después de explorar el significado ritual símbolo del bolso de los dioses en Mesopotamia, el vídeo da un giro intrigante hacia un lugar que mucho antes de los imperios y la escritura existía. Göbekli Tepe, en el sureste de Turquía. Este sitio arqueológico ha revolucionado completamente nuestro entendimiento de los primeros pasos de la humanidad hacia la civilización porque fue construido entre aproximadamente 9600 y 8200 a.C., es decir, más de 12.000 años antes de nuestra era, por comunidades que aún no tenían cerámica ni agricultura desarrollada. Göbekli Tepe está considerado por muchos arqueólogos como el templo monumental más antiguo del mundo. Sus anillos de gigantescos pilares en forma de T tallados con animales y símbolos representan un nivel de complejidad religiosa y artística que desafía la idea tradicional de que la civilización avanzó en pasos lentos y secuenciales. En este lugar, la arquitectura y el simbolismo parecen haber precedido, no seguido, la agricultura y los asentamientos permanentes. Lo extraordinario de Göbekli Tepe no es solo su edad, sino la calidad de las representaciones simbólicas que encontramos allí. En los pilares se esculpen serpientes, aves, zorros, jabalíes y otros animales, además de formas abstractas que los investigadores interpretan como parte de un lenguaje simbólico que podría estar relacionado con creencias cosmológicas, ciclos de vida y muerte, y el orden sagrado del mundo. Desde la perspectiva del misterio que estamos construyendo, la pregunta que se plantea en este acto es crucial. ¿Cómo es posible que un sitio tan antiguo y sin escritura tenga formas simbólicas tan complejas? ¿Es simplemente la expresión artística de un grupo de cazadores-recolectores o estamos viendo las primeras formas del pensamiento simbólico que más tarde veríamos en Mesopotamia, Egipto y otras grandes culturas antiguas? La cámara recorre la piedra tallada bajo la luz del amanecer, invitando al espectador a imaginar ese momento remoto en que los humanos ya estaban desarrollando significados complejos para el mundo que los rodeaba. Aquí es donde el vídeo debe balancear el misterio con responsabilidad académica. Aunque muchas teorías populares sugieren que objetos o símbolos parecidos encontrados en sitios tan distantes como Mesopotamia y Göbekli Tepe podrían indicar un tipo de conocimiento global antiguo o visitantes desconocidos, la explicación más sólida y respetada por los especialistas en arqueología no va por ese camino. En realidad, no hay evidencia directa en Göbekli Tepe de bolsos, recipientes o dispositivos divinos como los que aparecen en los relieves asirios. Lo que sí hay es una iconografía animal y abstracta que refleja las preocupaciones espirituales y el simbolismo de las primeras comunidades humanas. Es decir, la estructura monumental y los grabados sugieren que estos pueblos estaban desarrollando ideas complejas sobre la vida, la muerte y el cosmos mucho antes de que existiera la escritura o el Estado organizado. Muchos investigadores creen que estas representaciones tuvieron un propósito ritual o simbólico profundo, probablemente relacionado con ceremonias, ancestros o experiencias espirituales colectivas. Este acto sirve como un momento de reflexión para el espectador.
No todo lo que parece similar entre culturas distantes es necesariamente una prueba de un origen común o tecnología perdida. A veces, lo que une a la humanidad no es un objeto físico, sino la manera en que nuestros antepasados intentaban entender lo inexplicable, imaginar lo invisible y dar sentido a la vida a través de símbolos compartidos. El narrador debe acercarse a la cámara y formular una pregunta desafiante: ¿y si lo que vemos en Göbekli Tepe no es el mismo símbolo, sino la manifestación de una mente humana que ya estaba pensando de forma compleja miles de años antes de lo que imaginamos? A continuación, el vídeo cruza simbólicamente el océano hacia Mesoamérica, pero no para afirmar contacto directo entre pueblos distantes, sino para mostrar otra forma en que las culturas antiguas crearon símbolos poderosos para representar lo sagrado. En el sitio Olmeca de la Venta, centro ceremonial importante en la antigua región del Golfo de México, existe una pieza monumental conocida como el Monumento 19, tallado entre aproximadamente 900 y 400 a.C. Este monumento representa una figura que muchos estudiosos y entusiastas relacionan con la figura mítica de la serpiente emplumada, una de las deidades más importantes de las culturas mesoamericanas que luego aparecería con variaciones en tradiciones como la maya y la tolteca. Aunque la iconografía olmeca es distinta y pertenece a un contexto cultural único, su presencia en el vídeo sirve para reforzar una idea narrativa poderosa. Las civilizaciones humanas, por separado y en periodos muy distintos, desarrollaron formas simbólicas para hablar de poder, conocimiento, orden sagrado y conexión con lo invisible. No se trata de afirmar que Mesopotamia y Mesoamérica compartieron tecnología o que exista un código secreto global, sino que el simbolismo profundo es una constante humana. El Monumento 19 no demuestra contacto transoceánico, pero sí muestra que las culturas antiguas tenían sistemas visuales complejos para expresar lo que consideraban divino o poderoso. Este acto termina con una imagen poderosa del relieve olmeca, enfocando al espectador en la cabeza de serpiente y sus plumas, seguido por la voz del narrador diciendo: quizás lo que une a todas estas civilizaciones no es una red perdida de conocimiento, sino la manera en que los seres humanos, desde diferentes rincones del mundo, buscaron significado, protección y respuestas a las grandes preguntas de la existencia. Antes de avanzar a la siguiente parte, deja tu like y comenta. ¿Crees que símbolos similares en culturas muy diferentes representan coincidencias aisladas, preocupaciones humanas universales o algo más profundo aún por descubrir? Mientras exploramos estas conexiones simbólicas entre civilizaciones, el misterio gira hacia algo aún más profundo. ¿Por qué tantas culturas hablan de conocimiento entregado desde lo alto? En Mesopotamia, los Apcayu eran figuras legendarias consideradas sabios o seres semidivinos que, según textos antiguos, aportaron conocimientos esenciales a la humanidad. Estos sabios aparecen descritos como enviados por Enki, o Ea, un dios asociado con el agua, la artesanía y la sabiduría. En algunos relatos tardíos, como el de Beroso, el primero de ellos se llama Wanna Uans, descrito como una criatura anfibia que emerge del agua para enseñar a los humanos matemáticas, escritura y las artes que sustentan la civilización. Este motivo no es exclusivo de Mesopotamia. Muchas tradiciones mitológicas alrededor del mundo cuentan historias similares, seres que traen conocimiento esencial o que comunican sabiduría sagrada a la humanidad. Aunque en cada caso el contexto cultural es único, existe un patrón conceptual notable. El conocimiento es extranjero, especial y otorgado desde una fuente superior. Esto no significa automáticamente que todas estas culturas compartieran un origen común o que recibieran el mismo objeto físico, pero sí indica que la idea del conocimiento entregado era una forma poderosa de explicar cómo la humanidad pasó de la simple supervivencia hacia estructuras sociales complejas. En este punto, podemos conectar esta narrativa con otros mitos antiguos en los que figuras simbólicas, cestas, recipientes, animales sagrados o seres celestiales, juegan un papel similar en la transmisión de saberes fundamentales. La pregunta fuerte que emerge para el espectador es: ¿qué valoraban estas civilizaciones al punto de describir el conocimiento como algo sagrado, misterioso y proveniente de una fuente externa? Más allá de si existió o no un objeto físico, este patrón de pensamiento nos habla de la manera en que la mente humana temprana intentaba dar sentido a su propia capacidad de pensamiento, creatividad y organización social. Otra forma de interpretar estos símbolos y relatos es desde una perspectiva más terrenal y concreta: la agricultura. En muchas culturas antiguas,
La transición de la vida nómada a la vida sedentaria, fundada en la agricultura, fue tan transformadora que se convirtió en un mito. Esta transformación implicó el cultivo de plantas, la domesticación de animales y la instauración de estructuras sociales permanentes. En Mesoamérica, por ejemplo, la figura de la serpiente emplumada, que incluye variantes como Quetzalcóatl entre los mexicas y Kukulcán entre los mayas, está estrechamente vinculada con la agricultura y la fertilidad de la tierra. La serpiente emplumada no solo simbolizaba el agua y la lluvia, elementos esenciales para la agricultura, sino también la vida misma, la renovación cíclica de las estaciones y la fertilidad de la tierra. En muchas representaciones, esta deidad se asocia con la lluvia que trae alimento, la vegetación, y por tanto, el sustento de las comunidades humanas. Este enfoque nos permite ver por qué los símbolos agrícolas eran tan poderosos. El conocimiento que garantizaba una buena cosecha, la fertilidad de la tierra, o la predicción de las estaciones, era tan valioso que podía describirse en términos divinos o sagrados. En otras palabras, lo que los antiguos entendían como conocimiento divino podría haber sido la sabiduría práctica que permitió a sus sociedades prosperar, crecer y perpetuarse. Esta es una interpretación más plausible y basada en evidencia, y mantiene el misterio sin caer en exageraciones tecnológicas o fantásticas. Ahora llegamos a la parte más especulativa del misterio, la que muchos espectadores podrían estar esperando: las teorías que conectan estos símbolos con tecnologías avanzadas o capacidades que nuestros ancestros no deberían haber tenido. Existen hipótesis que sugieren que los objetos simbólicos, como el supuesto bolso de los dioses, podrían representar dispositivos energéticos, portales de conocimiento o incluso herramientas de transformación biológica o física. Sin embargo, no existe evidencia arqueológica directa, fiable y aceptada por la comunidad científica que respalde estas interpretaciones como realidades históricas. No hay artefactos tecnológicos de este tipo encontrados en excavaciones, ni hay material que sustente la existencia de dispositivos energéticos, generación de energía portátil o manipulación genética en culturas antiguas, por más fascinante que esa idea pueda sonar en un guión de ficción. La arqueología y la historia comparada ofrecen explicaciones mucho más plausibles basadas en estructuras sociales, rituales y simbolismos culturales. Lo importante aquí no es descartar todas las teorías alternativas, sino presentarlas claramente como especulaciones sin evidencia sólida, y contrastarlas con lo que realmente sabemos a través del estudio académico de las civilizaciones antiguas. Esto no disminuye el misterio, lo transforma en una pregunta más profunda sobre cómo nuestros antepasados interpretaron el mundo que les rodeaba y cómo lo expresaron mediante símbolos. La respuesta más equilibrada y científicamente responsable es que los símbolos antiguos sobre la enseñanza del conocimiento, la fertilidad o la protección representan ideas profundamente humanas sobre nuestro lugar en el mundo. Los relatos de seres sabios que traen conocimiento, la serpiente como símbolo de vida y fertilidad, y los objetos rituales que acompañan a estas figuras, no prueban tecnología extraterrestre ni artefactos imposibles. Más bien muestran que los humanos han usado símbolos poderosos para explicar sus orígenes, su capacidad para crear sociedades complejas y su relación con lo sagrado. Esta interpretación respeta la evidencia arqueológica, la iconografía comparada y las narrativas mitológicas sin caer en exageraciones. En términos simples, muchos símbolos antiguos, desde los apcayu mesopotámicos hasta la serpiente emplumada mesoamericana, están asociados con la idea de conocimiento, fertilidad y orden. No es necesario asumir objetos tecnológicos fantásticos para entenderlos. Estos símbolos reflejan cómo nuestros ancestros conceptualizaban la sabiduría que llevó a la agricultura, la escritura y la organización social, y la presentaron como algo divino o sagrado. Esto nos ayuda a comprender mejor no solo los artefactos arqueológicos, sino también la forma de pensar y sentir de las culturas antiguas. Si este misterio te hace ver las antiguas civilizaciones con ojos diferentes, deja tu like y comenta cuál símbolo te intriga más: el sabio que trae conocimiento, la serpiente que representa vida o algo completamente distinto. Si este símbolo, el recipiente ritual junto al cono, fue tan significativo en las representaciones antiguas, surge una pregunta inquietante: ¿por qué desaparece gradualmente de la iconografía histórica? En Mesopotamia, los motivos del cubo y el cono fueron prominentes durante periodos específicos del arte neoasirio y asirio medio,
y luego prácticamente desaparecieron del repertorio visual dominante conforme las civilizaciones cambiaron, se desplazaron o transformaron sus sistemas religiosos y políticos. La ausencia no significa que el objeto fuera literalmente olvidado, sino que su funcionalidad simbólica ya no encajaba con las nuevas visiones del mundo. A medida que las sociedades evolucionaron, muchos símbolos que antes tenían un significado profundo dentro de ritos específicos dejaron de representarse porque las creencias, el contexto religioso y la iconografía dominante cambiaron. Esto es común en el desarrollo cultural. Símbolos y prácticas que fueron centrales para una época se vuelven secundarios, arcaicos o reinterpretados por nuevas generaciones de artistas, sacerdotes y gobernantes. En otras palabras, un símbolo puede desaparecer simplemente porque ya no era culturalmente relevante o fue reemplazado por nuevas expresiones del poder, la divinidad o la legitimación social. El arte mesopotámico evolucionó hacia otras formas de simbolismo más acordes con las nuevas religiones y estructuras imperiales, y ese recipiente ritual pasó a un plano menos visible para la historia registrada. Al examinar culturas antiguas muy separadas entre sí, como las del Próximo Oriente y las de Mesoamérica, vemos que ciertos conceptos simbólicos comparten temas similares, aunque no necesariamente significados o orígenes idénticos. Por ejemplo, en Mesoamérica la figura conocida como serpiente emplumada, presente en tradiciones olmeca, maya y mexica, simboliza la vida, la luz, la fertilidad y la sabiduría. La serpiente emplumada se asocia también con la agricultura y la enseñanza, y su iconografía funciona como un puente entre lo humano y lo divino. Aunque no es el mismo símbolo del bolso y el cono que vemos en Mesopotamia, ambos conjuntos iconográficos comparten un elemento: la idea de algo que conecta a los humanos con fuerzas superiores o conocimiento trascendente. Esto nos lleva a un punto importante: las culturas antiguas, aunque aisladas geográficamente, a menudo desarrollaron símbolos propios para responder a preguntas fundamentales sobre el cosmos, la vida, la muerte y la sabiduría. Sus símbolos reflejan las necesidades espirituales, agrícolas y sociales de cada sociedad, y esas necesidades pueden converger en temas similares sin implicar contacto directo o intercambio cultural. La conclusión más profunda que podemos extraer no es que existió una tecnología global perdida ni que todas las culturas compartieron un objeto físico idéntico, sino que los símbolos antiguos encarnan las preocupaciones humanas más fundamentales. Símbolos como el bolso ritual de Mesopotamia, los relieves de Göbekli Tepe con animales y figuras abstractas, o la serpiente emplumada en Mesoamérica, muestran cómo nuestros antepasados imaginaron lo sagrado, lo poderoso y lo que estaba más allá de lo visible. Los símbolos no son pruebas de tecnología imposible ni mensajes directos entre culturas distantes, sino expresiones de una mente humana que intenta entender su lugar en el mundo. Representan ideas sobre orden cósmico, ciclos de vida, fertilidad, sabiduría y conexión con lo trascendente. El hecho de que distintas civilizaciones hayan desarrollado símbolos complejos indica que la capacidad humana para conceptualizar lo invisible es mucho más antigua y profunda de lo que muchos creían antes de los grandes descubrimientos arqueológicos. En lugar de concluir que todos estos símbolos provienen de un único origen tecnológico o que representan dispositivos ocultos, la explicación más sólida y equilibrada es que reflejan patrones universales de pensamiento humano. Las civilizaciones antiguas usaron símbolos, figuras y objetos rituales para representar conceptos que eran importantes para ellas, desde la purificación y la fertilidad hasta la sabiduría y la conexión con lo divino. En términos sencillos, estos símbolos antiguos son como mensajes codificados que nos hablan de cómo los humanos han pensado y sentido desde tiempos muy remotos. No son necesariamente tecnología perdida ni objetos físicos extraordinarios, sino formas visuales de expresar lo que no se podía decir con palabras: ideas sobre orden, vida, conocimiento y el misterio de la existencia. Si quieres seguir explorando los símbolos antiguos, descubrir qué nos dicen sobre la humanidad y desentrañar más misterios del pasado, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir tus teorías en los comentarios. ¿Qué símbolo antiguo te intriga más y por qué? Tu opinión puede abrir la puerta a más descubrimientos juntos.